Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este programa y tan en forma como diosidencia, decimos en nuestro contexto, que tenemos el mismo nombre. Sí. Bueno, yo sé que en muchos aspectos vamos a estar de acuerdo con el tema de fondo. Sí. Yo quisiera un poco partir diciendo que Dios es un Dios creador, que es la que los dos estamos bajo ese amparo. Sí. Y por alguna razón uno tiene una opción en la vida. Ya. Y para mí, cómo llego a la fe cristiana es sencillamente porque en mi comunidad muchos años antes llegaron la misión inglesa, Sí. con la que sigo hoy día como iglesia anglicana. Ya. Y en esa manera yo sigo esta fe cristiana, reconociendo al Señor, al Dios creador, Sí. que es dueño de toda la tierra. ¿Lo llamaría Chao Dios también? Chao Dios o Chao Dios. Nganechen es Ya. lo que es el Ok. concepto que todos tenemos en nuestra mente. Sí. Ahora, en ese contexto, y pienso que nuestra experiencia con el lonco aquí sería bastante similar en el sentido de que siempre estuvimos postergados o limitados en el aspecto educacional y todo lo relacionado a la prosperidad agrícola, etcétera. Sí. Entonces, hay un tremendo conflicto allí. Ya. Hay una raíz de fondo por la cual hoy día, como parte del proceso de la vida mapuche, están reaccionando. Sí. Entonces, hay una razón de fondo por la que todos participamos más o menos. Vamos a indagar un poquito más Ok. esto. Yo quiero ser muy personal acá, porque también a mí, obispo, usted sabe, me ha siempre inquietado mucho esta causa. A mí me causa Por supuesto. tristeza, me causa dolor e indignación de que un pueblo pueda ser pisoteado. Ahora, para que la gente sepa un poco, ¿por qué no me relatan ustedes quizás memorias o escenas de sus propias vidas o la de sus hijos, donde ustedes pueden graficarme que efectivamente en Chile hay rechazo, hay marginación, hay discriminación e injusticia para el pueblo mapuche? Esto es, pero díganme ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan de chicos? ¿Se acuerdan cómo era crecer con este prejuicio? Lonco. Yo creo que por muchos años somos discriminados y seguimos siendo discriminados. Sí. Entonces yo creo que tenemos toda una oscura experiencia que todavía lo experimentamos, que todavía hay discriminación, no sé, por ser negro o porque tenemos el pelo negro, tieso, pero ¿Eso se acuerda de chico que le decían cosas así? O? Sí, yo creo que en los colegios uno cuando, en el año 75, 73, por ahí, cuando yo estudiaba igual me decían indio y bueno, yo pienso que la gente ignorante dice indio, pero yo no soy indio, soy mapuche. Hoy día me siento feliz de ser mapuche porque soy gente original. Así es. Entonces yo creo que soy el hombre más feliz de haber sido mapuche y haber nacido mapuche y amar mi tierra como amamos nuestra mujer. Cuando chicos les enseñaban que la sangre araucana es la más noble quizás de todos los pueblos originarios de Latinoamérica por ser la que nunca fue doblegada en un buen tiempo, ¿no es cierto?, de la colonia española. Yo creo que tuvimos una experiencia un poco dramática en términos educacional. Puede ser la misma experiencia de él, pero comparto lo mío. Cuando yo fui a clase la primera vez en mi vida, era un hablante mapudungún total, ni siquiera podía hablar en español. Sin embargo, había una escuela con un profesor español que no hablaba nada en mapudungún. Entonces, ir a la escuela era sencillamente ir a la otra cultura, forzándonos a entender algo, primero avanzar en el idioma y luego tratar de entender algunos conceptos si es que entendíamos. Y ese fue todo un proceso de la enseñanza básica. Eso en ese aspecto un poco traumático porque cómo tú puedes aprender algo que no maneja en tu idioma. Entonces, el gobierno, por supuesto, hizo empeño, hizo el esfuerzo de colocar la educación en todas partes del país. A mi parecer, faltó una estrategia de cómo involucrarnos nosotros en nuestra cultura, poder entregarnos materiales a informaciones que fueran propios nuestros. Y ese proceso ha sido como muy complicado. Entiendo, pero
yo he estado en esas preciosas tierras del sur. ¿Cómo son sus memorias, Avelino, de su mayor infancia? ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Qué evoca de lo que fuera su infancia? Bueno, cuando uno es chico tiene algunas memorias que se recuerda, por lo menos especialmente cuando uno la primera vez que fui al colegio fui a pata. Eso a patita pelada, la helada, sí. llevándose con espina, y volver a las 12 a servirse agüita con harina porque no había que comer. Esas son las experiencias más duras que hemos tenido en nuestra vida. Como niño yo me acuerdo de eso. Pobreza. Pobreza. Y en general se siente que todos viven, la mayoría vive así o vivía así. La mayoría vivíamos así. Y cuando pensaban en los Winca, porque no tengo otro nombre, personas que no son mapuches, ¿cómo los percibían, obispo? Es mejor compartir lo que uno vivió. Bien. Porque después del otro paso que yo entré a la ciudad a estudiar, por mucho tiempo me di cuenta, como decía el lonco aquí, hasta por el pelo, era como una forma irónica de decirnos, por nuestros idiomas. Sí. Ahora, por mucho tiempo quedó enraizado en nuestra mente que la cultura mapuche era el inferior que la otra cultura. Ajá. Y eso quedó grabado. Exacto. Hasta en otro tiempo, cuando ya entramos en el mundo occidental a estudiar y conocernos más. Ahora, por supuesto que reconocemos que no es así. Bien, entiendo, pero lo que a mí me ejercita un poco la idea de cuál fue el autoconcepto del mapuche cuando joven. Por ejemplo, me imagino muchachos mapuche se juntan a conversar, están en el campo mirando sus bellas tierras. Y cuando conversaban estos problemas, ¿cómo no se dan cuenta que son raza invicta araucana? No tienen ese sentido no tenían ese sentido de nobleza, de orgullo. Es que está tan pisoteada la raza que ¿cómo conversan o conversaban entre ustedes de jóvenes que quizás hoy llega a ser este sentir de expresarlo, Lonco? Cuando chico. Cuando chico, cuando jóvenes, ¿cómo conversaban entre ustedes? Decían, hablaban de lo que tenía que hacerse, o es que asumían lo que decía el obispo, que uno se sentía ya inferior. Yo creo que como yo estoy casi en la dictadura, tuve mi conocimiento y de esos tiempos también salí de octavo año. Un lapso más o menos, uno no conversaba de eso, no lo conocíamos, quién éramos, inclusive quién éramos nosotros. Claro, no se conversaba, tampoco se puede conversar en la dictadura. Entonces estábamos todos callados. Lo que lo pasaba a alguien le pasaba, no había ni solidaridad, sino que todos vivía su mundo. Entonces, claro, cuando teníamos 13, 14 años, tampoco uno pensaba como hoy pensamos. ¿No se le enseñaba su historia? Por lo menos en mi comunidad no. En mi comunidad no nos enseñó historia, ni tampoco se practicó mucho el Shedumun, que eso fue... Los viejos tuvieron la culpa, también por la discriminación que tenían en ese tiempo en los fundos, porque los fundos eran muy discriminativos también, entonces los mapuches no querían ya hablar en su lengua. Eso es mi experiencia que tengo yo. Sí. Y quienes trabajaban en fundos recibían un sueldo miserable, ¿no es verdad? Sí. Entonces, toda la experiencia de esta raza, que digo, repito, una vez fue la más noble y la más brava de Latinoamérica, es que fue pisoteada. Alguien dijo que no solo los españoles, sino que el alcohol logró las grandes victorias. ¿Es verdad eso? Bueno, primero... Sobre el pueblo mapuche, digo yo. Sí, por supuesto. Yo creo que de alguna manera teníamos nuestra dignidad comunitaria. Exacto. Puesto que vivíamos en la comunidad, éramos nosotros, jugábamos de diferentes maneras. Sin embargo, cuando teníamos que hablar de los no mapuche, o a lo menos el pensar de acercarnos a ellos, ya reconocíamos que había una diferencia. Uno por el idioma, otro por el concepto mismo. De algunas maneras ya sabíamos que el pueblo mapuche fue marginado de alguna manera en la historia. Entonces
algo de eso había ya, pero entre los mapuches siempre hubo una vida comunitaria, pero lo mejor que yo conozco en mi niñez, jugando, no habiendo ningún límite, ni siquiera las líneas de terreno, sencillamente era todo como para todos.